Padre, te damos gracias porque nos permites un domingo más estar todos juntos aquí reunidos como iglesia para adorarte, para cantarte, para expresar nuestro agradecimiento por aquello de lo que tú nos has librado y también porque ahora nos permites escuchar tu palabra, ser instruidos en tu justicia. Te pedimos que primeramente me ayudes a mí, al expositor, para que todo lo que salga de mis labios sea solo conforme a tu palabra y que también nos ayudes a cada uno de nosotros para que esto que vamos a aprender en este día pueda ser aplicado en nuestras vidas, pueda ser recibido en nuestros corazones y que esto no quede solamente como el cumplimiento de un deber. En el nombre de tu Hijo te oramos y te damos gracias. Amén. Acompáñenme a segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar tratando los versículos 16 y 17. Dice segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una seria persistencia en la vida cristiana depende de la seriedad con la que nosotros nos apeguemos a la Escritura. Todo aquel que ha sido llamado por el Señor para salvación siempre es responsable de persistir hasta el fin en todos los asuntos de la piedad. De hecho, el propósito de ser beneficiarios de la obra de Cristo es precisamente permanecer en Él hasta el fin. Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es cierto que el Señor guarda a los suyos de tal manera que ninguno de los que Él ha salvado se va a perder, como Él mismo lo dijo en Juan 17:12, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. O también en Juan 10:28 cuando dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es cierto que el Señor preserva a los suyos y ninguno se perderá, ninguno de los que pertenece a Él se perderá. Pero al mismo tiempo, todo aquel que es guardado por el Señor es responsable de persistir hasta el fin en los asuntos de Él. El Señor preserva a los suyos, pero esto no debe llevar al cristiano a tener una vida pasiva en cuanto a los asuntos de la piedad. Todo aquel que es participante de Cristo y que es preservado por Él, también es responsable de persistir hasta el fin en Él. Y hay varias instrucciones en la Escritura que nos guían precisamente en la manera de persistir como cristianos. En Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 nosotros somos llamados, por ejemplo, a exhortarnos los unos a los otros, a examinarnos a nosotros mismos, a guardar temor, a acercarnos confiadamente al trono de su gracia y entre otras cosas. Pero si se da cuenta, todas esas instrucciones de Hebreos 3 y 4 nos guían hacia una persistencia cristiana que va siempre de la mano con un apego serio a la Escritura. Por eso el autor a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces no habrá persistencia cristiana a menos que la Escritura siempre esté con nosotros. El apego serio a la Escritura es además necesario por causa de todos los males que nos rodean. Primeramente, el corazón del hombre es malvado y se entrega a todo lo que desagrada a Dios si es que no se vigila con la Escritura. Por eso es que Pablo aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello.
pero aparte de nuestro pecado, el mundo también que nos rodea está lleno de peligros y de tentaciones, y nosotros podemos tropezar si nos descuidamos. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, ahí mismo en 2 Timoteo 3, versículo 1, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que debido al pecado en nuestro corazón y debido a la maldad que rodea en este mundo, todo cristiano es llamado a persistir en los asuntos de la piedad y debe hacer esto con un serio apego a la Escritura. En el contexto de nuestro pasaje también Pablo lo deja ver así. Dice en 2 Timoteo 3:2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etc. Pero en cuanto a Timoteo, él dice en el versículo 10 del capítulo 3 de 2 Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Y luego en el versículo 14 y 15 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Así que en el contexto de nuestro pasaje, del pasaje de nuestro sermón, Timoteo es llamado a persistir en la piedad considerando la Escritura. Pero ¿podría Timoteo mantenerse apegado seriamente a la Escritura teniendo una visión tan liviana de lo que la Escritura es? Lo cierto es que no. Una visión liviana de la Escritura siempre va a traer como consecuencia una vida cristiana liviana, si es que a eso se le puede llamar vida cristiana. La seriedad con la que nosotros vivamos nuestro cristianismo va a depender de la seriedad con la que nosotros consideramos la Escritura misma. Y por eso es que Pablo le escribe a Timoteo las palabras del pasaje en el cual vamos a estar meditando en esta tarde. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo debía considerar con seriedad la Escritura para poder vivir la vida cristiana en apego a la Escritura, y lo mismo debemos hacer nosotros. El título de este sermón va a ser Considera la Escritura con seriedad. Y el propósito de este mensaje va a ser que nosotros podamos tener una visión alta de vida de la Escritura para que nosotros podamos ver cuál es la importancia de la Escritura en nuestra vida. ¿Qué debemos considerar entonces en cuanto a la Escritura? 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos va a mostrar 3 cosas que nosotros debemos considerar de la Escritura para poder verla con seriedad, como se debe. Lo primero es lo que la Escritura es. Debemos considerar qué es la Escritura. Lo segundo es la utilidad de la Escritura. Y lo tercero es el propósito de la Escritura. Esas son las 3 cosas que nosotros debemos considerar si es que queremos tener una visión seria de la Escritura. Veamos entonces lo que la Escritura es. Y lo primero y más importante que nosotros debemos saber para poder considerar la Escritura de manera seria es que la Escritura es inspirada por Dios. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es la definición más básica y más importante que debemos conocer acerca de la Escritura si nosotros queremos tomarla con seriedad. No podríamos ver con seriedad la utilidad de la Escritura ni el propósito de la Escritura si nosotros no vemos con seriedad lo que primero la Escritura es. Y cuando se dice que la Escritura es inspirada por Dios, lo que literalmente se nos está queriendo decir es que la Escritura es soplada por Dios. Lo que se resalta aquí es el hecho de que toda la Escritura tiene origen divino. Su origen está en Dios. La Escritura no es un conjunto de libros que hayan tenido su origen en el hombre, sino que Dios es el gran autor de la Escritura. Debemos negar toda aquella sugerencia que dice que la Escritura se origina con el hombre, así como Pedro lo negó. Él dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. La Escritura es inspirada por Dios y esto quiere decir que la Escritura es únicamente de origen divino, únicamente. Ahora, el texto no solo dice que la Escritura es inspirada por Dios, sino que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo debemos quedarnos con la idea de que Dios es quien da origen a su palabra escrita, sino que también debemos tener claridad en que toda la extensión de la Escritura proviene únicamente de Dios. Esto quiere decir que no existe inspiración parcial de la Escritura, como si Dios fuese el autor solo de una parte de lo que Él ha dejado por escrito. No se trata de que Dios sea el autor de una parte de su escritura y que el hombre entonces completó la otra parte y es el autor de la segunda parte de la escritura. Más bien, cuando se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, nosotros debemos entender que Dios es el autor de la totalidad de su palabra escrita. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia encuentra su origen en Dios únicamente, no en el hombre. Tampoco existe una inspiración gradual, como si pudiésemos decir que la escritura fuese, o algunas partes de la escritura, fuesen menos inspirada o más inspirada que otras partes de la escritura. No hay inspiración gradual. Algunos creen que toda la escritura es inspirada por Dios, pero al mismo tiempo piensan que ciertas porciones de la Biblia son más inspiradas que otras. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, algunos piensen que las palabras de Jesús en los evangelios tienen más autoridad que cualquier otra carta del Nuevo Testamento o cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, cada parte de la escritura, aún la más mínima, es inspirada por Dios, es soplada por Dios, tiene origen divino y contiene, por lo tanto, el mismo grado de inspiración, porque toda ella, no parte de ella, toda ella proviene de Dios. De hecho, el Señor mismo le dio gran importancia aún a la jota y a la tilde de la ley. Él dijo en Mateo 5:18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que cuando se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, se da por sentado que cada parte de la escritura posee el mismo grado de inspiración, aún la más mínima parte que se haya escrito. Toda la escritura proviene de Dios. Ahora, cuando decimos que la escritura encuentra su origen en Dios, por supuesto que no estamos negando el hecho de que hombres de Dios hayan dejado por escrito su palabra. Dios no escribió con su dedo la carta a Timoteo, fue el apóstol Pablo quien le escribió a Timoteo. El evangelio no fue escrito por el dedo de Dios, ni siquiera fue escrito por el Señor Jesús. Los evangelios fueron escritos por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Pero entonces, ¿contradice esto el hecho de que la escritura tenga su origen en Dios? Por supuesto que no es así. Los hombres escribieron, pero fue Dios quien usó a estos hombres para poner por escrito su palabra. El apóstol Pedro lo explica de la siguiente manera en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Los santos hombres de Dios hablaron. ¿Quiénes hablaron? Los santos hombres de Dios. ¿Pero cómo? Sigue diciendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la escritura no vino por voluntad humana, vino por voluntad de Dios, vino de Dios. Pero los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu, poniendo por escrito como instrumentos suyos su palabra. De manera que podemos decir que la escritura tiene su origen únicamente en Dios, aun cuando hombres de Dios hayan puesto por escrito su palabra. Y si toda la escritura tiene su origen en Dios, aun cuando el hombre fue instrumento de Dios para ponerla por escrito, entonces debemos decir también que la escritura es lo único que nosotros debemos considerar como palabra de Dios. Lo único. 2 Timoteo 3:16 no solamente nos da un significado de lo que es la inspiración, sino que también nos dice
¿qué es aquello que nosotros debemos considerar como inspirado? Lea nuevamente el pasaje. Toda la Escritura. ¿Qué debe considerarse como inspirado? Únicamente toda la Escritura. ¿Cuál debe ser nuestra postura en cuanto a los sueños y las visiones que muchos predicadores dicen tener hoy? ¿Qué debemos pensar de aquellos que hoy se levantan en medio de la iglesia y dicen, Dios me dijo? ¿Estarán ellos hablando palabra de Dios? Pues si el texto nos dice que la palabra de Dios ha sido dejada por escrito en lo que nosotros conocemos como Biblia, entonces, ¿por qué buscar la palabra de Dios en otro lugar que no sea la Escritura? Dios ha inspirado la Escritura y nos ha dicho que esta es su palabra. Por lo tanto, queda descartado cualquier otro escrito, sueño, visión, como quiera llamarle, que reclame ser palabra de Dios. Por más que alguien venga a decirnos, Dios me dijo esto y lo otro, y por más que esa declaración incluso se cumpla, debemos seguir pensando que solo la Escritura es palabra de Dios, porque únicamente la Escritura es inspirada por Él. Y también podríamos decir que si la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura comparte virtudes con Dios. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura comparte virtudes con Dios. No podemos pensar que tenemos a un Dios con ciertas virtudes y a una Escritura con virtudes opuestas o con otras virtudes. Por ejemplo, nosotros podemos decir, Dios es verdad y en Él no hay mentira. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta. La virtud de Dios es la verdad. Y lo mismo debemos decir acerca de su palabra. Ella es verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si Dios es fiel, como dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, asimismo su palabra es fiel. Todo lo que está escrito se cumplirá. Cada promesa, cada advertencia, todo llegará a su cumplimiento porque, como dice el Salmo 19, capítulo 19, versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. Dios es santo, en Él no hay impureza. Isaías 6:3, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y asimismo su palabra también es completamente pura. Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro. Dios es supremo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, tú dominas sobre todo. Y asimismo la Escritura es la suprema autoridad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, mayor es el testimonio de Dios. Así que todo lo que se puede decir acerca de Dios también se puede decir acerca de su palabra. Si Él es la verdad, si Él es santo, si Él es fiel, si Él es puro, si es supremo, entonces también su palabra lo es. De ahí que se pueda decir también que la Escritura es la palabra profética más segura, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, también tenemos la palabra profética más segura. Y esto es curioso porque Pedro vio con sus propios ojos la gloria de Cristo, incluso escuchó con sus oídos lo que el Padre declaró acerca del Hijo. Él dice, ahí mismo en 2 de Pedro, cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, está hablando el Señor Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, se está incluyendo en la escena, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Eso está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 17 y 18. Pero si se da cuenta, Pedro nunca consideró esta experiencia personal como una palabra profética segura, aun cuando lo que experimentó fue verdadero, sino que él apuntó hacia la Escritura como la palabra profética más segura. Aquello que es lo más seguro para nosotros no son entonces las visiones, ni los sueños, ni las experiencias, sino que la Escritura inspirada por Dios es lo más seguro para nosotros.
¿Y no debe esto impactarle entonces su conciencia cada vez que abre la Escritura? Cuando usted abre su Biblia y la lee, usted está leyendo la mismísima palabra de Dios. Por eso es que cuando en el culto leemos la Escritura, reverenciamos poniéndonos de pie. No es palabra de hombre, no es cualquier cosa, es la mismísima palabra de Dios. Es cierto que hombres de Dios escribieron, fueron inspirados, pero Él es el autor, es su palabra. Usted cuando abre la Biblia está leyendo lo que Dios quiere que usted sepa. No necesita que alguien se levante en medio de un culto y le dé palabra de Dios, ni tampoco necesita usted experimentar sueños ni visiones para recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido inspirada y la tenemos en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice nuestro texto. Pero ahora, si toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces, ¿cómo se relaciona usted con la Escritura? ¿Abre usted su Biblia a diario para conocer lo que Dios quiere que usted entienda? ¿Abre su Biblia para conocer la manera en que Dios quiere que usted viva? Si Dios es la máxima autoridad y ha dejado por escrito su palabra autoritativa, entonces usted debe ser sumamente serio en abrir la Escritura a diario para creer y vivir conforme a todo lo que está escrito en su palabra. Si tenemos la palabra profética más segura, entonces estamos llamados a prestar seria atención a la Escritura. Pedro lo dijo, 2 de Pedro 1:19, tenemos nuevamente la palabra profética más segura. Y luego que sigue, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No es que abrir la Escritura para conocer la Escritura sea un buen consejo. A eso no apunta el apóstol Pedro cuando dice hacéis bien estar atento a la Escritura. Sino que más bien el hacer lo que es bueno consiste en prestar atención a la palabra, lo que implica que si no prestas atención a la Escritura, estás haciendo lo malo. Ignorar la Escritura y no creer ni vivir conforme a lo que está escrito es hacer el mal, porque se estaría negando que la Escritura es la profecía más segura. Ofendemos directamente la autoridad, la verdad, la santidad, la fidelidad, la rectitud, la pureza de Dios cuando nosotros cerramos nuestras Biblias y no prestamos atención a su palabra. Abra y lea su Biblia, pero abra y lea toda su Biblia. No solo se trata de abrir y leer unos cuantos versículos, ni abrir y leer los pasajes que a usted más le gustan, ni de abrir y leer los pasajes que usted escoge a dedo. Algunos abren la Escritura, colocan el dedo y donde caiga el dedo, eso leen. No se trata de eso. Se trata de tomarse en serio toda la Escritura. Prestar atención a toda la Escritura. Y la razón es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta es la visión correcta, apropiada de la Escritura. Debemos saber qué es ella. Toda ella es inspirada por Dios. Eso quiere decir que toda ella, aún la más mínima de sus partes, es palabra de Dios. Y esto hace de la Escritura una que tiene virtudes únicas. Ella, puesto que el autor de la Escritura es verdad, es santo, es fiel, es supremo, también su palabra es verdad, es pura, es fiel y también es la suprema autoridad. Ninguna otra cosa por fuera de la Escritura puede ser considerada de esta manera, sino solo la Escritura, porque solo la Escritura es inspirada por Dios. Este es, nuevamente, el alto concepto que nosotros debemos tener de la Escritura y es el concepto del que nosotros debemos ser conscientes si es que queremos vivir una vida cristiana en apego a la Escritura. Pero también debemos considerar, en segundo lugar, la utilidad de la Escritura. Decíamos que habían tres cosas que debíamos conocer de la Escritura. La primera ya la vimos, lo que la Escritura es inspirada. Ahora, en segundo lugar, la utilidad de la Escritura. Conocer la utilidad de la Escritura es algo sumamente necesario para vivir la vida cristiana
de manera adecuada. Imagínese que a usted le dan una herramienta y a usted le dicen cómo se llama esa herramienta, pero no le dicen cómo se usa, ni para qué se usa. ¿De qué le sirve a usted saber el nombre de la herramienta si no sabe para qué sirve, si no sabe cómo usarla? Usted podría intentar usar la herramienta y probablemente la use mal. Lo mismo sucede con la Escritura. Usted podría saber que la Escritura es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, pero si no sabe para qué es útil la Escritura, no la va a usar como es debido. Muchos podrían leer la Biblia como palabra que viene de Dios, pero al mismo tiempo la usan para todo, excepto para lo que realmente es útil. Por ejemplo, muchos leen la historia de José con la convicción de que lo que están leyendo es palabra de Dios, pero la usan para ver la prosperidad que viene el día de mañana a través del sufrimiento. Otro podría leer la historia del pueblo de Israel y decir que debemos usar la Escritura, usar las cosas de Dios para luchar por nuestros sueños. Incluso recientemente se comparó la gloria eterna con un trofeo de fútbol. Estos son pésimos usos de la Escritura. Pésimos usos de la Escritura. Con convicción de que la palabra es inspirada por Dios, pero no usada de manera adecuada. Algunos incluso caminan descalzos sobre lugares que quieren conquistar porque supuestamente Dios dice que todo lo que pise la planta de su pie será suyo. Todo eso son pésimos usos de la Escritura y ellos nos demuestran que no es suficiente con saber que la Escritura es inspirada por Dios. No es suficiente saber que la Escritura es palabra de Dios. También es necesario entender la utilidad de la Escritura. Si la verdad de la inspiración de la Escritura le imprime como esa seriedad a la Biblia, entonces el conocer su utilidad dirige esa seriedad hacia lugares adecuados. Segunda Timoteo 3:16 nos enseña también que la palabra escrita de Dios es útil para ciertas cosas en particulares. No es útil para todo. La Escritura no es útil para todas las cosas, es útil para cosas puntuales. Y antes de adentrarnos en esas cosas para las cuales la Escritura es útil, quisiera decir dos verdades en general que debemos tener en mente. Antes de entrar a ver la utilidad específica de la Escritura, nosotros debemos entender primero que Dios es quien establece la utilidad de su palabra. Es Dios. Para poder conocer la utilidad de la Escritura, nosotros debemos saber qué dice Dios, el autor de la Escritura, acerca de la utilidad de su misma palabra. La Escritura es su palabra, no la nuestra. Y por lo tanto, el dueño de la palabra está completamente autorizado para determinar cuál es la utilidad de la palabra. Esto es algo que se presupone por el hecho de que la Escritura misma, en el texto incluso de nuestro sermón, nos enseña acerca de la utilidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios mismo se está encargando en este texto de señalarnos puntualmente cuál es la utilidad de su palabra escrita. Él es quien determina la utilidad. Pero ahora, en segundo lugar, otra verdad general que debemos tener en cuenta es que nosotros debemos renunciar a lo que sea que pensemos acerca de la utilidad de la Biblia. Dios establece la utilidad de la Escritura, pero nosotros debemos renunciar a lo que pensamos acerca de la utilidad que tiene la Biblia. Si Dios es quien establece la utilidad de su palabra, entonces nuestras opiniones en cuanto a para qué es útil la Escritura no tienen validez, ninguna validez. De hecho, aquel que utiliza las cosas de Dios para algo distinto a lo que Dios ha determinado es llamado por la Escritura misma como alguien que está envanecido, que nada sabe y que de hecho está corrompido. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa,
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. 1 Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Las cosas de Dios tienen la utilidad que Él mismo ha establecido. La Biblia no es útil para lo que nosotros pensamos que es útil, sino que es útil para lo que Dios ha determinado que sea útil. Él establece la utilidad de la Escritura y nosotros solamente debemos ajustarnos a lo que Él dice acerca de esta utilidad. Ahora sí, ¿cuál es la utilidad, puntualmente hablando, de la Escritura? Pues lo primero que nos dice el texto es que la Escritura es útil para enseñar. Así lo menciona el texto, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es útil para enseñar. Lo que esto quiere decir es literalmente que la Escritura es útil para adoctrinar. Toda la doctrina que nosotros necesitamos conocer se encuentra en la Escritura. Allí Dios nos enseña acerca de su propio ser, de la razón por la que todas las cosas existen, nos enseña acerca de nuestro pecado, de Cristo, de la salvación, de la iglesia, del cielo, del infierno, entre muchas otras doctrinas. Todo lo que usted necesita creer acerca de las diferentes doctrinas se encuentra únicamente en la Escritura y ella es útil para hacerle entender todas estas cosas. Usted necesita conocer doctrina y necesita abrir la Escritura para conocer doctrina. En lugar de abrir la Escritura para lo que nosotros mismos creamos que la necesitamos, debemos abrir la Escritura para conocer doctrina. Cuando usted lea una porción bíblica, no se pregunte cómo puedo alcanzar mis sueños, ni cómo puedo superarme personalmente, porque esa no es la utilidad de la Escritura. Más bien, cuando abra la Escritura, pregúntese qué dice Dios acerca de sí mismo, de mi pecado, de la salvación. ¿Qué doctrina me está enseñando Dios aquí? Use la Escritura para aprender doctrina, porque esa es la utilidad que Dios le ha dado a su palabra. Hay una segunda utilidad de la Escritura y es el de redarguir. El texto dice, 2 Timoteo 3:16, para redarguir. Ser redarguido significa ser convencido de algo. Hay otro pasaje en la Biblia en donde se usa, al menos en el texto original, el mismo término que aquí se traduce como redarguir, y es Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, aquí está el término que en 2 Timoteo se traduce como redarguir, la convicción de lo que no se ve. Así que ser redarguido es sinónimo de ser convencido de algo. Necesitamos convicción y la Escritura es útil para darnos convicción. Pero no necesitamos convicción de que mañana la enfermedad se irá o de que mañana vamos a tener la casa y el carro que tanto anhelábamos. Necesitamos más bien convicción de aquello que encabeza la lista de utilidad de la Escritura, doctrina. Aquello de lo que debemos ser convencidos es la doctrina. Y de hecho el Señor también habló algo de esto en Juan 16:8. Cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Doctrina. Y aunque el Espíritu es quien convence de estas cosas, el medio por el cual somos convencidos de estas cosas es la Escritura. No espere convicción estando sentado sin leer la Escritura en una especie de éxtasis. Así no viene la convicción. La convicción viene por la Escritura. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando predicó su primer sermón, él usó la Escritura. Usted podrá ver en Hechos 2 que Pedro usa la Escritura para exponer el pecado, para exponer la justicia de Cristo y para exponer la victoria de Cristo sobre el enemigo.
Y fue debido a esta exposición bíblica que otras personas que escucharon a Pedro, según lo que nos dice Hechos 2:37, se compungieron de corazón. Y luego de compungirse preguntaron por el camino de salvación. El Espíritu fue quien convenció de pecado a estos corazones, pero ¿cuál fue el medio? La exposición de la Escritura. La Escritura entonces es útil no para llenarnos de positivismos terrenales, no para darnos convicción en cuanto a cosas tan vanas, sino que es útil para convencernos en cuanto a la doctrina que está plasmada en la Escritura por el Espíritu. La Escritura entonces es útil, primero para enseñar, luego para redarguir. En tercer lugar, la Escritura es útil para corregir. Segunda Timoteo 3:16, nuevamente, para corregir. La corrección aquí hace referencia a enderezar algo que está torcido. Necesitamos la Escritura para enderezarnos, porque dentro de nosotros mismos, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos torcidos. Hay muchas cosas que están en la palabra de Dios en las que aún no nos hemos ajustado por completo, en las que aún no nos hemos encaminado, pero la Escritura está aquí para mostrarnos nuestras desviaciones y enderezar nuestro camino. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista es claro. Antes de guardar la palabra, él andaba ¿qué? Descarriado. Pero cuando guardó la palabra, fue humillado por la corrección de la palabra. Hay humillación a la hora de ser corregidos por la Escritura. Leer la Escritura no necesariamente hará que usted se sienta bien. Leer la Escritura también significa sentir una profunda aflicción por la corrupción que la Escritura misma expone de nosotros. Pero aunque la corrección duela, la corrección es buena. Duele, pero es buena. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esa es la misma porción en la que él dice, ahora guardo tu palabra. Y más adelante dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Humillado por qué? Por la corrección de la Escritura. Para que aprenda tus estatutos. Y no se puede andar en los caminos de Dios si la Escritura no nos corrige. No podemos andar como cristianos si no abrimos la Escritura para que la Escritura nos corrija. Salmo 119, versículo 10 y 11, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Usted podría orar a Dios todo lo que quiera. Todo. Venir a la iglesia, hacer todo lo que un cristiano hace. Pero si usted no hace uso de la Escritura para recibir la corrección que usted necesita, su vida nunca va a ser conforme a la voluntad de Dios. Nunca. Usted seguirá caminando como un impío más si su Biblia permanece cerrada, porque usted necesita corrección. Es bueno que abra la Escritura y estudie las promesas de Dios que allí se encuentran. Es bueno que abra la Escritura y que sea convencido de esas doctrinas, pero también debe abrir la Escritura para recibir la corrección necesaria, de manera que sus pasos sean enderezados. No se trata solo de doctrina, también es corrección. Cada vez que lea la Escritura, humíllese y pregúntese, ¿cómo está exponiendo Dios mi pecado aquí? ¿En qué andaba descarriado? ¿Y cómo debo enderezar mis pasos? Si usted hasta el momento no ha visto cómo la Escritura le convence de su error, si no ha sido humillado por la corrección de la Escritura, es muy seguro que usted no esté utilizando la Escritura adecuadamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para corregirnos. De nuevo, puede ser doloroso. Puede dolernos que nuestro pecado sea expuesto en la Escritura.
pero en realidad es algo sumamente bueno, incluso necesario. Es más, ser corregidos por Dios es una expresión de la bondad de Dios para con nosotros. Duele, pero es la bondad de Dios para con nosotros. El mismo salmista que dijo haber sido humillado con la palabra, él también dijo en el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La corrección de la escritura humilla, pero es buena. Tomar la escritura para otras cosas que no sean la corrección es entonces rechazar la bondad de Dios. Y aquí usted puede ver el error tan grande en el que caen muchos predicadores cuando se abstienen de hablar ciertas cosas relacionadas a la corrección desde un púlpito. ¿Qué están haciendo? Están negándole la bondad de Dios a las personas que le están escuchando. Toma entonces la escritura para ser corregido por la escritura. Sin eso no habrá caminar cristiano. Y en cuarto lugar, la escritura es útil para instruir en justicia. El texto nos dice, 2 Timoteo 3:16, para instruir en justicia. La justicia aquí hace referencia a todos los asuntos que están relacionados con la práctica de aquello que agrada a Dios. Podríamos decir que si la corrección es aquello que nos guía hacia o más bien que nos ayuda a entender cuáles son aquellas cosas en las que no debemos andar, la instrucción en la justicia hace referencia entonces a aquello en lo que debemos andar. Pero la instrucción en la justicia no solamente consiste en nombrar cuáles son las cosas en las que debemos andar, sino que también consiste en una exposición de la manera en que debemos seguir esas cosas que son señaladas como agradables a Dios. Y eso es lo mismo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Él no solamente señaló que debemos amar al prójimo, Él no solamente señaló que debemos ser puros de corazón, no solamente señaló el amor a los enemigos, no solamente señaló que debemos orar, sino que también nos enseñó cómo debemos hacer estas cosas de la manera adecuada. Y de hecho, quien no se ajustaba a la manera adecuada de seguir la justicia era considerado un hipócrita que no tenía parte en el reino de los cielos. Esto es ser instruido en justicia. Se trata de recibir instrucciones en cuanto a aquello en lo que debemos vivir para Dios, pero también se trata de recibir instrucciones en cuanto a la manera en que debemos vivir en esas cosas. Así que esta es la lista de las cosas para las cuales la escritura es útil: para enseñar doctrina, para convencer, corregir e instruir en justicia. Nota que no dice nada acerca de positivismo, no se dice nada de superación personal, ni de los pasos mágicos para alcanzar nuestros sueños. La escritura no es útil para guiarnos a seguir las vanidades de este mundo. La escritura es útil para guiarnos en todo aquello que está relacionado a la piedad. Solo para eso. Debemos abrir nuestras Biblias para aprender doctrina, para recibir convicción. Debemos abrir nuestras Biblias para ser corregidos también. Pero también debemos abrir nuestras Biblias para andar conforme a lo que agrada al Señor. Para estas cosas es útil la escritura. Pero esta utilidad no se encuentra en pasos por separados. Estas cosas no están separadas. No piense que usted está utilizando bien la escritura cuando aprende doctrina, y luego por separado cuando es corregido, y luego por separado cuando es convencido. No, se trata de todo esto en su conjunto. Cuando usted utiliza la escritura para recibir doctrina, ser convencido, ser corregido y vivir para la gloria de Dios, todo junto, usted está utilizando bien la escritura. Una seria consideración de la escritura no solo tiene en cuenta que ella es palabra inspirada, sino que también procura
usarla, procura dar un uso adecuado de todas estas 4 cosas que hemos mencionado. ¿Qué uso le da usted entonces a la Escritura? ¿Ha usado usted la Escritura para lo que hemos mencionado, para lo que en realidad es útil? Y si no, entonces es muy probable que si usted cree que está viviendo una vida cristiana, es muy probable que en realidad esté engañado en cuanto a su cristianismo. Debemos usar bien la Escritura porque de otra forma no se va a cumplir el propósito para el cual la Escritura nos fue dada, y eso nos lleva a nuestro último punto de este sermón, el propósito de la Escritura. Decíamos que la Escritura es inspirada, es de origen divino. Se usa para cosas puntuales, pero también tiene un propósito. Conocer el propósito de la Escritura también es necesario para tener una seria consideración de la palabra. La Escritura, según el texto, tiene como propósito hacernos perfectos, preparados para toda buena obra. Vamos a leer otra vez el pasaje todos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí viene el propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note que no se dice absolutamente nada, de nuevo, no se dice absolutamente nada en cuanto a que la Escritura nos es dada para saber alcanzar nuestros sueños en este mundo, sino que su propósito es que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Ahora, ser perfectos no significa ser sin pecado. Uno podría leer este texto y así a simple vista decir que la Escritura tiene como propósito hacernos perfectos en este sentido de sin pecado. Pero no es a esto a lo que se refiere el texto cuando habla de perfección. El significado de perfección en este texto lo da lo que Pablo dice justo después de mencionar la perfección. Y es que no podríamos decir que la Escritura tiene como propósito hacernos perfectos como sin pecado, porque de hecho la Escritura misma nos dice que aquel que niega que tiene pecado es un mentiroso. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y de hecho dice, la verdad no está en nosotros. Considere también al apóstol Pablo en su condición del creyente, lo que él clamaba. En Romanos 7:21, él dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y quién negaría que el apóstol Pablo era un hombre de Dios? ¿Quién negaría que Pablo fue capacitado por Dios para vivir conforme a su voluntad? Entonces, ser perfeccionados por la Escritura, que la Escritura tenga como propósito perfeccionarnos, no significa hacernos sin pecado. El significado de la perfección, como le dije, está justo después de la mención a la perfección. Dice, 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y aquí viene la explicación, enteramente preparado para toda buena obra. Ser perfeccionado por la Escritura significa ser capacitado para vivir piadosamente, aun cuando el pecado sigue en nuestras vidas. La piedad no es vivir sin pecado, sino que es de hecho hacer morir nuestros pecados para vivir conforme a la voluntad del Señor. El propósito de la Escritura es entonces que vivamos para hacer la voluntad de Dios mientras lidiamos con nuestros pecados. Y esto de vivir conforme a la voluntad de Dios es un propósito que puede cumplirse solo si le vamos a dar buen uso a la Escritura. No hay otra manera de vivir piadosamente sino haciendo buen uso de la Escritura, que era el anterior punto, ¿verdad? La Escritura tiene como propósito hacernos hombres de Dios, pero nunca seremos tal cosa si le damos un mal uso. Si usamos la Escritura para aprender a superarnos a nosotros mismos, a alcanzar nuestros sueños, nunca vamos a ser hombres de Dios, como lo dice la Escritura. Nunca. Y de hecho, usar la Escritura para cosas tan vanas demostraría la realidad de la condición de nuestra alma.
demostraría que no somos de Dios. Primera de Juan 2:15, del 15 al 17, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Use la Biblia para aprender doctrina, para ser convencido de ella, para recibir corrección y ser instruido en la piedad, y entonces, solo entonces, podrá cumplirse el propósito de la Escritura en usted, que sea un hombre o mujer de Dios, que esté capacitado para hacer su voluntad. Y tenga en cuenta algo más. El cumplimiento del propósito de la Escritura evidenciará su verdadera condición, no el cumplimiento de sus sueños. No es, yo le oré al Señor para que me dé un trabajo y me lo dio, eso es porque soy su hijo. No es eso. Cuando usted está capacitado para vivir conforme a la voluntad de Dios, dándole un buen uso a la Escritura, si ese propósito de la Escritura se cumple en usted, entonces también se cumple en usted la descripción que da el pasaje, hombre de Dios. El propósito de la Escritura es llevarle a vivir como Dios quiere que usted viva. Y solo el cumplimiento de ese propósito va a evidenciar su verdadera condición. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, solo en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, no soñar. Andar como él anduvo. En conclusión, mis hermanos, estas son las tres cosas que nosotros debemos considerar de la Escritura para poder verla con seriedad y vivir la vida cristiana como es debida. Lo que la Escritura es, inspirada por Dios, su utilidad, que es útil para adoctrinarnos, para convencernos de la doctrina, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y también debemos considerar su propósito, capacitarnos para que podamos vivir conforme a lo que está escrito. Y de nuevo le pregunto, ¿no deben estas cosas impactar su conciencia? Si toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿cómo se relaciona usted con la Escritura? Si toda la Biblia es útil para estas cosas que mencionamos, ¿cómo la está usando usted? Si la Escritura tiene el propósito de capacitarle para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo está viviendo usted? Permítame decirle que si la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todas estas cosas, para vivir conforme a la piedad, entonces usted es responsable de prestar cuidadosa atención a la Escritura, leyéndola, en primer lugar, leyéndola. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Cuando el padre habla, el hijo oye. Salmo 119:4, tú encargaste en cuanto a los mandamientos que sean muy guardados. Pero también si la Escritura es inspirada por Dios y es útil para estas cosas, usted es responsable de prestar cuidadosa atención a la Biblia, meditando en la Biblia. No solo leyéndola, meditando en la Biblia. No solo se trata de leer por leer, sino que también se trata de retener, de masticar cada cosa que usted lee. Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No va a haber verdadera consideración de la Escritura si no hay meditación en la Escritura. Si la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todas las cosas que hemos mencionado, usted también es responsable de prestar cuidadosa atención a lo que enseña la Escritura, pidiéndole al Espíritu que le haga entender la Escritura. Debemos leer y meditar la Escritura, eso hace parte de nuestra responsabilidad, pero nunca vamos a sacar provecho de la Escritura si su propio autor no nos socorre. Salmo 119:18, abre mis ojos, es una petición, abre mis ojos
Y luego, ¿qué? Miraré las maravillas de tu ley. Si él no abre los ojos, no se mirarán las maravillas de su ley. Ahora sí, por último, si la Escritura es inspirada por Dios y útil para lo que hemos mencionado, usted es responsable de hacer todo lo posible, todo, por recordarla a lo largo del tiempo. Recordarla. Salmo 119:16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Es una resolución seria. No me olvidaré. ¿Qué hace usted para no olvidarse de la palabra de Dios? Y lo mismo debería preguntarse en cuanto a los sermones que son expuestos en fidelidad a la Escritura. No los que le predican por allí en el mundo, no los que le enseñan a ser próspero en este mundo, sino los sermones bíblicos. Usted debería considerar qué está haciendo para retener esos mensajes. Yo creo que una buena práctica para retener la Escritura, tanto en sus devocionales como en cuanto a los sermones que usted ha estado escuchando desde este púlpito, es tomar nota. Es una muy buena práctica, tomar nota. Usted debe demostrar su reverencia a la Escritura, su alto concepto de la Escritura, queriendo retenerla y hacer todo lo que esté a su alcance para retenerla. Yo espero entonces que después de este mensaje, cada uno de nosotros pueda tener un concepto altísimo, debido de la Escritura, y que podamos también tener un entendimiento serio de qué es lo que nosotros estamos escuchando cada domingo en esta iglesia y qué debemos hacer conforme a eso. Termino leyendo el pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, versículos 16 y 17. Así que el Señor nos ayude y nos convenza de esta seriedad con la que nosotros debemos considerar la Escritura para que seamos verdaderamente hombres de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado qué es tu palabra, qué es la Biblia, para qué es útil y cuál es su propósito. Te pedimos que podamos retener esta enseñanza y también todas las demás, que podamos retener cada palabra que nosotros leemos en nuestros devocionales, que podamos meditar en tu palabra, que nuestra vida gire en torno a tu palabra y en torno a nada más. Te pedimos que nos ayudes a causa de nuestro pecado y también de las tentaciones que podamos encontrar en este mundo. En el nombre de tu Hijo, amén.